Buenas tardes, mi nombre es Lady Judy Basto Alvarado, tutora práctica del ciclo 3. Entonces tenemos que la gran idea 2 es comprendiendo la recta, el plano y el espacio para representar el mundo. Entonces teníamos que los sistemas numéricos son un conjunto de símbolos que representan un valor y que al cumplir determinadas reglas pueden llegar a representar un número mayor. Veíamos los números naturales que se representan con la letra n, que tienen como valor, como número inicial el 0 y que no tienen valor final porque son infinitos. Los números naturales están del 0 a la derecha, que en los números naturales podemos realizar las operaciones de la suma, la sustracción, la multiplicación y la división, que en ellas aplicamos también las propiedades, ¿no? La conmutativa, la modulativa y la asociativa. Tenemos ahora los números enteros. Entonces tenemos que los números naturales pasan a ser los números enteros positivos porque están del 0 a la derecha, y que los números negativos son los que están del 0 a la izquierda y que siempre llevan un menos, que se representan por la letra Z, que no tienen un valor inicial y que no tienen un valor final porque son infinitos. Entonces en este caso tenemos menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. Esos serían los enteros negativos. Luego tenemos el 0, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los números enteros positivos. En los números enteros también realizábamos las operaciones de la suma, la resta, la multiplicación y la división, y también aplicábamos las propiedades. Como en la recta numérica ubicábamos los números, el 0 y los números naturales o los números enteros positivos, del 0 a la derecha, y del 0 a la izquierda los números enteros negativos, y en la recta todavía quedaban espacios. Entonces surgen los números racionales. Entonces tenemos que cualquier fracción de un conjunto de fracciones equivalentes representa el número racional correspondiente al conjunto. El conjunto de los números racionales se simboliza con la letra Q. Entonces tenemos como ejemplos 5/30, menos 5, menos 30, menos 30, un sexto, menos 1, menos un sexto, 10/60, menos 10, menos 60. Tenemos que si queremos representar un número en la recta numérica, entonces tenemos el 0 en este caso y tenemos 1, que es la unidad. Tenemos que si queremos representar un medio, debemos dividir esa unidad en dos partes, y que únicamente tomamos una parte. En este caso sería del 0 a esta partecita. Entonces ahí es donde va un medio. Tenemos que las fracciones tienen un numerador, que es el número que va arriba, y un denominador, que es el número que va abajo. Tenemos la adición. Tenemos el ejemplo 3/4 más 1/5. Entonces tenemos que debemos hallar el mínimo común múltiplo porque son fracciones con diferente denominador. Tenemos que para hallar el mínimo común múltiplo, pues entonces multiplicamos 4 por 5. Tenemos que es 20. Luego tenemos que el número que multiplicado por 4 me da 20 es 5. Entonces paso ese número a multiplicar con el 3, que es el numerador, más, entonces el número que multiplicado por 5 me da 20 es 4. Entonces 4 por el numerador que tenía, que es 1. Si realizo las operaciones tengo 3 por 5, 15, más 4 por 1, 4. Si realizo la operación que me indican en este caso, que es una suma, entonces sería 19/20. Tenemos la sustracción, tenemos 3/4 menos 2 séptimos. Entonces tenemos que, como son de fracciones de diferente denominador, debemos hallar el mínimo común múltiplo
de B y de D, o sea de 4 y 7. Y realizamos la misma operación que en la suma. Entonces en este caso tenemos 4 por 7 igual a 28. Tenemos que el número multiplicado por 4 que me da 28 es 7, lo paso a multiplicar con el numerador, que en este caso es 3. 3 por 7, 21. Más tengo que el número que multiplicado por 7 me da 28 es 4. Entonces paso a multiplicar el 4. Pero debemos tener en cuenta que entonces ese otro numerador se convierte en menos. Entonces realizo la multiplicación. 4 por menos 2 es igual a menos 8. Entonces efectúo 24 menos 8 es igual a 13. Entonces tengo como resultado final que es igual que 3 cuartos menos 2 séptimos es igual a 13/28. Tenemos la multiplicación, en este caso tenemos menos 3 quintos por 4 séptimos. Entonces en este caso nos dice que pues debemos multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces paso a multiplicar 5 por 7, 35 y menos 3 por 4, que es igual a menos 12. Pero resulta que yo no puedo colocar menos 12 35avos. Entonces ¿qué hago? Ese número, ese menos pasa antes de la fracción, entonces queda menos 12 35avos. En la multiplicación entonces pues es importante tener en cuenta la ley de los signos. Tenemos ahora la división 2 quintos dividido en un noveno. Entonces tenemos que en este caso procedemos a multiplicar de manera en diagonal. Entonces en este caso sería pues 2 por 9 y 5 por 1. Entonces realizamos las multiplicaciones. 2 por 9 18 y 5 por 1 5. Entonces tenemos que el resultado de la división 2 quintos dividido en un noveno es 18 quintos. Tenemos que también la podemos expresar de esta manera, pero al igual tengo que multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Tenemos que las fracciones las podemos representar como números decimales. Entonces, ¿cómo convierto una fracción en un número decimal? Pues entonces divido el numerador en el denominador. Para este caso entonces sería 4 dividido en 5. Como 4 no cabe en 5, entonces coloco 0 en el cociente y coloco coma y agrego un 0. Entonces tengo que ¿cuántas veces está 40? 5 en 40. Entonces tengo que 8 por 5, 40. Entonces 40 menos 40 es igual a 0. Entonces si observamos, tenemos que el resultado de 4 quintos es 0,8. Resulta que en el cociente ya tenemos 0, es decir que no vamos a tener más resultados en el cociente. Entonces tenemos que esta es una fracción decimal exacta. Ahora tenemos el ejemplo 2 onceavos. Entonces paso a dividir 2 onceavos. Como 2 no cabe en 11, entonces envío 0 al cociente, coloco la coma y agrego un 0. Entonces busco un número que multiplicado por 11 esté cerca a 20. Entonces en este caso es 11. 1 por 11, 11. 11 menos 20 menos 11 es igual a 9. Agrego 0 en este caso y entonces busco un número que multiplicado por 11 me dé cerca a 90. En este caso sería 8. 8 por 11 es igual a 88, a 90, 2. Agrego 0. Tengo que el número que multiplicado por 11 me da cerca a 20 es 1. 1 por 11, 11, a 20, 9. Agrego 0. Tengo que el número que multiplicado por 11 me da cerca a 90 es 8. 8 por 11, 88, 92. Entonces voy a tener que esta fracción no tiene valor final, o sea, el residuo acá nunca va a ser 0. Entonces, ¿qué hago? Coloco 0,18, 18 y siempre me va a dar
18, 18, 18. Entonces tengo que esta es una expresión decimal periódica pura. Ahora tenemos 3 dividido en 22, entonces realizo el mismo procedimiento, 0 al cociente, coma, un número que multiplicado por 22 me dé cerca a 30, en este caso pues sería 1. 1 por 22 igual a 22, a 38. Y agrego 0, busco otro número, entonces en este caso sería 3 por 22 a 80. Entonces bueno, acá tengo 1 y entonces voy agregando los números. Tengo que en este caso es una expresión que me da 0,13 636. Resulta que después del 0 y después de la coma va un 1 y después va la cifra que se sigue repitiendo, que es el 36. Entonces tenemos que es una expresión decimal periódica mixta. Tenemos que los decimales, entonces expresar una fracción en decimal también la puedo representar si divido 100 en 2, que es igual a 50, y multiplico el numerador y el denominador por 50. En este caso sería 3 por 50 igual a 150 y 2 por 50 igual a 100. Entonces es igual, paso a simplificar, ¿no? Y tengo como resultado final un quinto. Esto 1,5. Tenemos la suma de decimales, entonces debemos tener en cuenta que los decimales tienen una parte entera y una parte decimal, que es la que está después de la coma. Entonces debo ubicar la parte entera con la parte entera y la parte decimal con la parte decimal y realizo la operación. En este caso sería 2, 7 más 3, 10, llevo una, 2 y una que llevaba 3 y 8, 11. Y coloco la coma en el lugar que va. Ahora tengo la resta, entonces igual coloco la parte entera con la parte entera y la parte decimal con la parte decimal y efectúo la resta. 5 menos 0, 5, 7 menos 2, 5 y 2 menos 1, 1. Entonces tengo como resultado final 1,55. En la multiplicación entonces coloco también la parte entera en la parte entera y la parte decimal con la parte decimal. Entonces en este caso efectúo la operación 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 2, 12 y 3 que llevo 15. 1 por 5, 5 y 1 por 2, 2. Realizo la suma 0, 5 y 5, 10, llevo 1, 2 y 2, 4. Entonces observo que la parte decimal que tengo en este caso es 2 y entonces coloco acá las dos cifras y la coma. La división. Entonces tengo la división, efectúo la división y después entonces ubico la coma, ¿no? Entonces ahora tenemos los números irracionales y reales. Como teníamos los números naturales, los números enteros y los números racionales y todavía quedaban puntos en la recta que no representábamos, entonces surgen los números irracionales. Y tenemos que los números irracionales los representamos en el caso, por ejemplo, de la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5. Entonces, para ello debemos aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso tenemos que a a la 2 es igual a b a la 2 más c a la 2. Tenemos que a la 2 en este caso sería la hipotenusa y b y c serían los catetos. Entonces tenemos que en la recta la representamos, entonces nos ubicamos en el 0 y nos ubicamos donde está el 1. Subimos, representamos un cuadrado que va a ser de 1 por 1 y trazamos la diagonal. Entonces tenemos que 1 al cuadrado va a ser 1 y más 1 al cuadrado va a ser 1. Entonces tenemos que la hipotenusa es igual a 2. Entonces tengo que luego la raíz de a la 2 es igual a la raíz de 2.
Por lo tanto, la diagonal de la hipotenusa es igual a la raíz de 2. Entonces, tenemos el teorema de Pitágoras, tenemos los dos catetos que son A y B, y tenemos la hipotenusa que es C. Entonces tenemos que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Entonces tenemos que A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. Si queremos entonces representar la raíz de 3 en la recta numérica, entonces partimos de la ubicación de la raíz de 2, ¿sí? Y bueno, acá tenemos la raíz de 2 y trazamos con la ayuda de un transportador. Entonces trazaríamos acá la línea, ¿no? Ya definimos el cuadrado, entonces la raíz de 3 quedaría más o menos por acá. Tenemos ahora los números reales. Entonces tenemos que el conjunto de los números irracionales se ubican en aquellos puntos de la recta en los que no es posible ubicar un número racional. De esta manera se puede afirmar que estos dos conjuntos se complementan en la recta numérica. Entonces tenemos que los números naturales están incluidos en los números enteros, porque son los números enteros positivos, que los números enteros están incluidos en los números racionales. Entonces sabemos que n está incluido en los enteros y que los enteros están incluidos en los números racionales. Luego los números naturales están incluidos en los números racionales. Entonces la unión de los números racionales y la unión de los números irracionales forman el conjunto de los números reales. Es decir, los números reales los representamos con la letra R mayúscula, que los números racionales unido a los números irracionales es igual a R. En el conjunto R se definen las operaciones. Bueno, ahora tenemos el sistema métrico decimal. Entonces tenemos que es sistema porque es un conjunto de medidas, que es métrico porque su unidad fundamental es el metro, y que es decimal porque las unidades van de 10 en 10. Entonces tenemos que si la frontera entre Colombia y Venezuela mide 2.219 kilómetros, ¿cuántos metros mide la frontera? ¿Cuántos decámetros? Entonces la frontera entre dos países es una línea imaginaria que los separa. La frontera entre Colombia y Venezuela se extiende desde Punta Gallinas hasta la Piedra del Cocuy y mide 2.219 kilómetros. Sabemos que un kilómetro equivale a 1.000 metros. Si multiplicamos los 2.290 kilómetros que mide la frontera por 1.000 metros, obtenemos el número de metros que tiene el límite entre los dos países así. Entonces tenemos que los metros que tenemos son 2.219.000 metros. En el sistema métrico decimal, las unidades aumentan o disminuyen de 10 en 10. Entonces, existe un sistema de medición llamado el sistema métrico decimal. Entonces, ese sistema tiene unos múltiplos y unos submúltiplos. Entonces, múltiplos los que están a la izquierda de la unidad fundamental o base de ese sistema, que es el metro. Entonces tenemos que son el decámetro, que son 10 metros, el hectómetro, que son 100 metros, el kilómetro, que son 1.000 metros, y el miriámetro, que son 10.000 metros. Tenemos los submúltiplos, que son los que están de la unidad fundamental, que es el metro, hacia la derecha. Tenemos que es el decímetro, que es 1 sobre 10 del metro, un centímetro, que es 1 sobre 100 del metro, y un milímetro, que es 1 sobre 1000 del metro. Entonces analizamos que en un metro hay 10 decámetros, 100 centímetros y 1000
milímetros. Tenemos que un decímetro tiene 10 centímetros y 1000 milímetros, que un centímetro tiene 10 milímetros, que en 8 metros hay 80 decímetros, 800 centímetros y 8000 milímetros. Entonces tenemos el sistema métrico decimal, la unidad fundamental que es el metro, y acá los múltiplos y los submúltiplos. Entonces, transformaciones de mayor a menor. Entonces nos piden que transformamos 0,825 a decámetros a centímetros. Entonces tenemos que hay 3 unidades de medida. Entonces nos ubicamos, nos dicen, entonces hay 3 unidades de medida, entonces por eso solo multiplicamos 0. Entonces 825 por 1000, así. Entonces nos queda convertido en 825 centímetros, y podemos decir que en 0,825 decámetros hay 825 centímetros. Ahora nos piden que multipliquemos 3 metros a milímetros. Tenemos de metros hasta milímetros hay 3 unidades de medida, por eso multiplicamos 3 metros por, entonces tenemos 1000 milímetros sobre 1 metro, así. 3 por 1000 sobre 1 es igual a 3000. En 3 metros hay 3000 milímetros. Ahora transformaciones de menor a mayor. Entonces transformemos 6838 milímetros a hectómetros. Sabemos que desde la unidad inmediatamente superior a los milímetros hasta los hectómetros hay 5 unidades de medida. Por ello dividimos los 6838 milímetros entre la unidad seguida de 5 ceros, así. Entonces 6838 dividido en 100.000. Entonces tenemos que eso equivale a 0,06838. Entonces afirmamos que en 6838 milímetros hay 0,06838. Ahora tenemos el perímetro. Entonces el perímetro es una medida que nos sirve para calcular cuánto miden las figuras planas. Entonces tenemos el ejemplo: el salón de clase del grado sexto tiene el piso rectangular, el largo del salón tiene 25 baldosines cuadrados de 20 centímetros de lado, el ancho del salón tiene 20 baldosines de la misma medida. Calculemos el número de baldosines que tiene el salón en el piso y los centímetros cuadrados que hay en el piso del salón. Identificamos los datos, sabemos que hay 25 baldosines a lo largo y 20 a lo ancho. El número de baldosines será, entonces, 25 más 25 más 25, 20 veces. Es decir, 25 baldosines por 20, que es igual a 500 baldosines. Ahora sabemos que cada baldosín tiene 20 centímetros de largo. El largo del salón será 25 por 20, que es 500 centímetros, y el ancho del salón será 20 por 20, que es igual a 400 centímetros. Luego, entonces pasamos a multiplicar el piso del salón, entonces el largo por el ancho, que nos da 200.000 centímetros cuadrados. ¿Por qué cuadrados? Porque estamos multiplicando centímetros por centímetros. El área de un rectángulo se obtiene multiplicando la medida del largo por la medida del ancho, y se representa es igual a igual al lado por ancho. Ahora el área. Tenemos que un hombre cercó su finca, que tiene la forma de un cuadrado, y por cada lado contó 100 postes. ¿Cuántos postes necesitó el señor si entre poste y poste hay 3 metros? ¿Cuántos metros tiene el contorno en la finca? Entonces tenemos que para el primer costado ubicó 100 postes, al frente se usó 100 postes. Los postes de las esquinas ya existían. Por el tercer lado colocó 98 postes y por el cuarto lado 98 postes. Entonces tiene que un total de
postes de 396. Por cada costado se ven 100 postes y entre cada dos de ellos hay 3 metros. Entonces tenemos que en el primer lado habrá 300 metros. Como son 4 lados, habrá 300 metros por 4, que es igual a 1200 metros. Entonces necesito 396 postes y el contorno de la finca tiene 1200 metros. Cuando se busca la medida del contorno de una figura, se está averiguando el perímetro. Entonces ahora tenemos el área de un rectángulo. Entonces, para hallar el área de un rectángulo, entonces debemos multiplicar el lado por el ancho. Para hallar el área de un triángulo, entonces multiplicamos la base, que será esta, por la altura, y eso lo dividimos en 2. Ahora el área de un cuadrado y de un rombo. Entonces, para hallar el área de un cuadrado multiplicamos lado por lado. Entonces sería este y este. Para hallar el área de un círculo, entonces multiplicamos 2 pi por el radio por r, por el radio nuevamente. Entonces tenemos que el área del círculo es igual a pi por el radio a la 2. Entonces tenemos que, en conclusión, los números naturales se representan con la letra n, que tienen un valor inicial, que es el 0, y no tienen valor final porque son infinitos. Que los números enteros se representan con la letra z, que no tienen un valor inicial y no tienen valor final porque son infinitos. Que los números racionales se representan con la letra q, que son generalmente que son fracciones que tienen un numerador y un denominador, que también los podemos expresar como números racionales, que para eso entonces dividimos el numerador en el denominador. Tenemos los números irracionales, que en este caso pues generalmente son las raíces. En este caso es menos la raíz de 5, menos la raíz de 3, menos la raíz de 2, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz cuadrada de 5 y la raíz de 7. Todas estas son raíces cuadradas. Y tenemos que los números reales, entonces decíamos que los números racionales están formados por los números enteros y por los números naturales, y que los números reales son la unión de los números racionales y los números irracionales, y que surgieron porque los números reales, si representamos los números reales en la recta numérica, no va a quedar ningún espacio sin un valor. Tenemos el sistema métrico decimal, que es un sistema porque es un conjunto de medidas, que es métrico porque su unidad fundamental es el metro, y que es decimal porque va de 10 en 10. Tenemos que sus múltiplos son el miriámetro, el kilómetro, el hectómetro y el decámetro, y que sus submúltiplos son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Que podemos realizar transformaciones de mayor a menor y de menor a mayor. Tenemos que el perímetro es la longitud total que tiene el contorno de una figura, que es peri porque es el contorno alrededor o frontera, y metro porque es medida. Entonces la longitud de una circunferencia es igual al producto de su diámetro por el número pi. Entonces tenemos que el área de un rectángulo es igual a la base por la altura, el área de un cuadrado es lado por lado, el área de un triángulo es base por altura sobre 2, y el área de un círculo es igual a pi por el radio a la 2. Gracias.